A continuación, Santiagro. Hola amigos de Telesantiago, seguimos en nuestro recorrido por el departamento de Boyacá, mostrando todos los emprendimientos agrícolas, todas esas ideas y bueno, mostrando cultivos promisorios, es nuestro foco en estas temporadas con Telesantiago, en Santiagro, viendo el campo. Hoy estamos en el municipio de Toca, más exactamente en la vereda Raiva, en la finca Los Colorados, con el ingeniero Francisco Soto, ingeniero agrónomo, de una prestigiosa universidad también aquí de Colombia, y pues bueno, vamos a compartir las experiencias de un cultivo que de pronto muy pocos sabemos que existe como cultivo, y hay mucho menos acá en el departamento de Boyacá y mucho menos en estas zonas paperas de Toca, hacia Choque. Estamos en Toca. Toca tiene una oferta agrícola impresionante. Hemos hecho, a propósito, acá en Toca con cannabis, hemos estado también con claveles, ahora estamos con higos, el cultivo de higo o nopal, que en otras partes lo conocen de esta manera, nopal o higo. Entonces, pues empecemos saludando al ingeniero Francisco Soto, quien es nuestro invitado el día de hoy. Ingeniero, ¿cómo le va? Muchas gracias, hombre, ingeniero Giovanni, gracias por tu invitación. Y pues realmente esto es algo que nació casi como un hobby para ver qué era lo que había, porque este cultivo aquí era silvestre y tenía unas buenas producciones, y con un hijo mío que recién se graduó de la universidad, pues él me decía: papá, ¿por qué no desarrollamos esto? Porque tiene buenas posibilidades tanto de nutricionales como medicinales, como le dije yo, pues hágale, aquí tenemos una parte de tierra, y pues realmente empezamos este cultivo, y la semilla de esto salió de la misma finca de plantas que tenían cerca de 20, 30 años, ahí empezamos este cultivo. Pues antes de continuar con esta reseña general de lo que es el cultivo del higo, contémosle a nuestros televidentes, ingeniero Francisco, ¿quién es el ingeniero Francisco Soto? Gracias, Giovanni. Pues hombre, mi nombre, como dice, Francisco Soto Gutiérrez, soy del Valle del Cauca, estudié en la Universidad Nacional en Palmira, ya un ratico salí ingeniero agrónomo en el año 77, y pues tuve una trayectoria por esta carrera, inicialmente con las flores, después trabajé unos años con Bavaria cuando esta zona era la reina de la cebada, y sobre todo aquí en Toca la llamaban la espiga de oro, porque pues llegó a sembrar más o menos unas 7.000 hectáreas de cebada. Se trabajó unos 6 años aquí, y ya con la apertura económica pues se cerró, se abrió la importación de todo este cultivo, y prácticamente pues desapareció el cultivo aquí en el municipio. Y después me encaminé con el sector industrial, fui distribuidor de toda la línea agrícola con la compañía Bayer en los departamentos de Boyacá, de Huila, Caquetá, Putumayo, Cauca y Valle del Cauca. Por ahí hice una trayectoria más bien larga, y después pues ya por problemas, digamos, de manejo y de comercio y de todo, y de importaciones de todo, pues estas empresas se terminaron, y pues ahora felizmente pensionado me dedico por la mañana desayuno y quedo desocupado. Y a cultivar higos. Y a cultivar higos. Y otras cosas, porque veo que tiene además asociadas otras cositas que iremos contando en el transcurso de nuestros programas. Vamos a
a seguir hablando ahora sí de los higos. Pues ingeniero Francisco, cuéntenos por qué higo, cómo se le ocurrió quizás aparte pues de la idea de su hijo, empezar un cultivo que no necesariamente es reconocido como cultivo incluso. ¿Por qué higo? ¿O por qué nopal? Bueno, acá me contaba hace un momento una anécdota de los higos y la denominación de higo que ahora nos la va a contar también. Sí, a ver, pues como te dije, esto salió pues viendo que aquí dentro de la finca que era esta área era del suegro y pues tiene un área más grande, aquí más o menos son unas 70 fanegadas creo que, y él era un gran cultivador de cebada que lo conocí en la época que yo trabajé con Bavaria y también tuve la feliz oportunidad de conocer a mi señora. Acá se Sí, aquí yo como decía, un bayuno venir a parar a Boyacá, pero mire, aquí estoy muy contento con ser de esta, me considero ya boyacense. Pero como te decía, esto de los higos, pues dijimos esto puede ser promisorio, mi hijo investigó y esto tiene muchas propiedades, tanto nutricionales como medicinales, como fruta, y dijimos pues hagámoslo. Y tomamos un área, un pedazo de la finca, y inicialmente sembramos más o menos unas 700 matas, que su semilla salió de la misma finca, como les decía anteriormente, de unas matas que llevaban 50 años o más, y de ahí sacamos la semilla. O sea, 700 plantas más o menos, una hectárea quizás. Sí, una hectárea más o menos sembramos. Sí. Ahorita por problemas de tiempo y de agua, mucha agua, esta planta, una de sus mayores enemigos es la cantidad de agua. Primero no necesita mucha agua para subsistir, pero cuando tiene mucha es muy floja para el agua. Entonces nos tocó terminar con un poco de plantas que pues no estaban produciéndonos y ocupándonos un espacio que lo dedicamos más bien a otras cosas. Y aprendiendo, me imagino, desde el comienzo que iniciaron, desde eso, desde la densidad de siembra, que veo que la densidad es más o menos de ¿qué? ¿2x2? No, esto se sembró a una densidad de 4x4, 4 entre matas y 4 entre surcos. ¿Sí? Pensando en esos espacios, pues inicialmente alguien decían que eran muy amplios, que podían hacerlos, que esto podía hacerse más pequeño, pero dijimos hagámoslo así grande porque si es un cultivo que según nos dicen puede durar hasta 50 o 60 años más, pues esto va creciendo. Este cultivo tiene más o menos en esta época unos 5 años y hay que pues hacerle, si no le hacemos unos manejos de unas podas, pues esto ya estaría lleno, no habría ni por dónde caminar. Entonces, porque él se extiende rápido. Y pues tomamos esa distancia pues, y el espacio que nos quedó inicialmente pues lo aprovechamos con cultivos transitorios como maíz, frijol, ¿sí? y algo de pastos. Pero esta fue la densidad que hicimos y más o menos es lo que en la literatura hablan de 4x4, 3x3. ¿Sí? Precisamente eso estaba mirando, la distancia que es bastante amplia entre planta y planta, entre surco y surco. Yo creo que aparte pues teniendo en cuenta que es un cultivo de largo tiempo, no hablemos de rotación, pero sí de asociación. Me contaba a propósito que se puede asociar con otros cultivos también. Sí. Yo aquí ahorita estoy iniciando algo que lo podemos ver más adelantico, es entre estas calles. Estoy tratando de hacer un ensayo inclusive con duraznos y con sábila, entre las calles, ¿sí? Que es más o menos da un espacio y para aprovechar más el área. Entonces, precisamente esta distancia fue la que pues tomamos inicialmente y como ven en 5 años ya como va así. Si no le hacemos bien las podas ya nos va a cerrar las calles. ¿Cada cuánto se recoge, o mejor, empezando, bueno, ya sabemos que la semilla la obtuvieron de la misma región, que incluso se puede utilizar como cerca viva? Sí. ¿Se puede utilizar como cerca viva? Ahorita podemos ver aquí una parte que se usa como cerca viva. ¿Sí? Y eso pues prácticamente es lo que lo tenían aquí o lo tenían algo que se daba silvestre que nunca se le hacía nada y toda la vida pues producía unos
unos higos, los que dicen no, mal llamado higos, ¿no? Porque ahora que tú me decías, pues esto normalmente le llaman estunos, la mata nopal, y esto pues en otros lados lo tienen también para la producción de fruta o para producción como legumbre, comestible, que también lo usan en la zona del cañón del Chicamocha, sí. Lo hacen para esa parte comestible. Entonces pues por eso pues el nombre de higos, aquí todo el mundo lo conoce como higos, pero la anécdota que te decía era una señora que viajó aquí como casi un día para llegar aquí a ver este cultivo de higos, y cuando llegó aquí ella se llevó sorpresa, que ella venía buscando era las brevas, que las brevas pues en mucha parte le llaman los higos, sí, sí, pero se fue muy entusiasmada al ver este cultivo y que ella en la zona es por allá de Gonzaga, y dijo pues esto allá Santander. También es seco, Santander, pues de pronto podemos mirar este cultivo también para hacerlo. Es que precisamente al ser un cactus, digámoslo de esa manera, la condición de agua pues no es exigente para ella, ¿no? Por esta planta. Por eso se debe buscar suelos no tan llenos de agua, tan cargados de agua, es decir, que tengan drenaje, fácil drenaje, o que sean con cierto desnivel para que haya también salida de agua en tiempos como este, ¿no? O sea, no es exigente en agua. No, y inclusive se sembró en esta finca que su nombre, este lote lo da el nombre, se llama Los Colorados, porque es un suelo muy rico en hierro, su color es colorado, ¿sí? Entonces esta dimos pues siempre por las condiciones de alto hierro y todo, hay algunos problemas, y entonces lo sembramos aquí, y pues, su exigencia de agua es mínima, aunque pues tenemos una disponibilidad de agua. En algunas ocasiones que ha habido unos veranos fuertes, pues le hacemos un riego, pero al mes una vez, y él se sostiene perfectamente, no tiene problemas inclusive si hay mucha agua, pero ahí sí sufre, pero cuando no tiene casi agua esto se sostiene prácticamente desértico. Sí, además que veo que tiene una inclinación, es decir, hay por donde salga el agua. Sí. Muy bien. Pues ese es el preámbulo de lo que vamos a ver en estos próximos episodios, y ya estamos viendo el cultivo de higo o nopal, en otras partes conocido. Ingeniero Francisco, pues continuaremos hablando más adelante en el próximo episodio. En los próximos episodios estaremos hablando de qué plagas se presentan, qué enfermedades, el tema de nutrición, el tema incluso de la mano de obra, ese tema social que también a nosotros nos llama mucho la atención presentarle a nuestros santiagrovidentes, del componente ambiental también, que es muy importante. En fin, que solamente Boyacá no es papa, ¿no? Sí, es que es su gran cultivo, pero hay que buscar una diversificación, porque yo creo que todo el mundo conoce el problema de la papa. Cuando produce muy bueno, vale poco, ¿sí? Y los costos son muy altos, que eso es un tema largo, pero ahorita hay que pensar en qué cultivos se pueden hacer y su costo-beneficio sea rentable, ¿sí? Pues más adelante podemos estar conversando con esto y mirar a ver que yo creo que esto puede ser algo promisorio, no es que sea pues la mano de Dios ya todo esto, pero se puede hacer algo, y es algo que puede suplir inclusive las necesidades alimentarias del mismo pueblo, de la misma región. Muchas gracias, ingeniero Francisco. Entonces nos vemos en el próximo capítulo de Santiagro, viendo el campo con nopal, acá en la finca La Colorada, ¿sí? En la vereda Raiva del municipio de Toca, muy cerca aquí a la represa de la Copa. Gracias, ingeniero. Entonces nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de higos. Con mucho gusto, ingeniero Giovanni. Gracias. Estás viendo Santiagro, viendo el campo, miércoles 5:05 AM, repetición, miércoles 7:30 PM, sábado y domingo 5:05 AM. Hola,
¿Quieres ver Telesantiago las 24 horas del día desde tu celular? ¡Fácil! Escanea el siguiente código QR que aparece en la pantalla con la cámara de tu celular. Te llevará a un link. Entra y encontrarás la señal en vivo. Guárdalo en tus preferidos y listo. Telesantiago. Agroboutique, jardines y agro más. Ya está en Villa de Leyva, Boyacá, su almacén especializado en insumos y elementos para el establecimiento, mantenimiento y cuidado de sus huertos y jardines. Contamos con una amplia variedad de productos y marcas nobles con el medio ambiente de fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas, entre otros, para alimentar y proteger sus plantas y cultivos en casa y fuera de ella. Visítenos. Profesionales especializados y con respaldo técnico estaremos para atenderle. Estamos ubicados en la carrera 13 con calle 19, interno al vivero Ambientes Ecológicos. Hola mis amigos, un abrazo muy especial, les saluda Wilson Saoko. Estoy en el set de Famosos con Saoko, donde tendremos muchas historias maravillosas e invitados para todos ustedes a través de Telesantiago, a través de la televisión digital terrestre. Acompáñenos todos los miércoles a las 7 de la noche, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche. Ahí los espero en Famosos con Saoko. En Telesantiago de Tunja ya está Santiagro, Viendo el Campo, el primer programa de televisión regional dirigido al sector agropecuario del departamento de Boyacá. Secciones de altísimo interés como Santiagro Enseña. Allí aprenderemos y nos capacitaremos para diferentes actividades del campo. Igualmente tendremos invitados especiales dedicados a producir nuestros alimentos, quienes nos contarán sus experiencias dentro de su admirable labor. De la misma manera contaremos con nuestro consultorio agronómico, donde profesionales especializados contestarán a nuestros televidentes todas las dudas y preguntas técnicas relacionadas con el ámbito agropecuario. Los invitamos a que nos acompañen en este prometedor espacio todos los miércoles desde las 5:05 de la mañana y con repeticiones el mismo día a las 7:30 de la noche, al igual que sábados y domingos desde las 5:05 de la mañana. Allá nos veremos. Santiagro, Viendo el Campo. ¿Qué tal amigos de Telesantiago? Mi nombre es Jaime Cárdenas, presentador de Noches de Serenata. Para que me vean, se tengan la gentileza, viernes, sábado y domingo a las 7 de la noche estará Noches de Serenata. Noches de Serenata, viernes 7:05 p.m, repetición sábado 7:05 p.m, domingo 7:05 p.m. La Valeriana Papayuelas. Estamos ubicados a tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Tunja, el mejor y más grande cultivo de papayuela del centro del departamento. Una fruta promisoria con un altísimo valor nutricional y medicinal que está al alcance de todos los boyacenses. Consúmela fresca, en aromáticas, en almíbar y hasta en jugos. Prepárala en casa o pídela en tus cafeterías y postrerías de confianza. Seguramente la encontrarás y te encantará. La Valeriana Papayuelas, vereda Concepción Bajo, sector Caolines, Convita, Boyacá. Pedidos al 312-592-3527. Estás viendo Santiagro, Viendo el Campo, miércoles 5:05 a.m, repetición, miércoles 7:30 p.m, sábado y domingo 5:05 a.m. Hola amigos de Telesantiago, nos encontramos acá en el municipio de Paipa en esta ocasión, en la vereda Canocas, más exactamente en la finca Lombrices. Santiagro Enseña. Santiagro Enseña en esta ocasión viene con un tema muy interesante, un tema bastante llamativo, no solamente para los amigos del campo, sino también de la ciudad. Cómo elaborar compost
de lombriz, cómo criar, en este caso, lombrices para obtención de abono orgánico. Y para eso hemos invitado al ingeniero agrónomo Rodrigo Ochoa de Bioamérica, que es un experto en el tema y nos va a enseñar en estos próximos episodios a cómo elaborar humus de lombriz, a cómo elaborar fertilizante orgánico a partir de lombrices. Y nos va a enseñar no solamente desde la obtención de la materia prima, sino el proceso, cómo se alimentan las lombrices, cómo es el proceso evolutivo quizás de este posible emprenderismo para muchos que ojalá lo tomen como referencia quizás para no solamente fabricar, sino también comercializar este tipo de elementos o de insumos para el campo que son muy necesarios ahora y mucho más con el encarecimiento de tantas materias primas para fertilizar nuestros suelos. Vamos a hablar también algunos apartes de suelo, seguramente el ingeniero Rodrigo nos va a indicar y nos va a enseñar algo más de suelos y de cómo cultivar nuestras plantas a partir de estos agregados, de estos insumos para que nuestras plantas produzcan mejor. Humus de lombriz. Entonces, Santiagro Enseña con humus de lombriz, lombriz californiana. Ingeniero Rodrigo, bienvenido a Santiagro Enseña. Muchas gracias, ingeniero Giovanni, muy amables, y un saludo muy especial a todos los Santiagrovidentes, ¿cierto? Sí, muy bien. Como les estaba comentando el ingeniero Giovanni, estamos en el municipio de Paipa. Aquí tenemos un predio donde se ha implementado un proyecto de lombricompostaje, donde hemos tenido pues una muy buena respuesta, porque pues digamos todo el proceso que se ha generado acá ha empezado a ayudar en varios factores. Uno que es el tema ambiental, porque pues estamos reduciendo una gran cantidad de residuos que se estaban eliminando de forma inadecuada anteriormente. Y bueno, y estamos ayudando pues también a muchos agricultores, a muchas fincas, muchos predios que se están mejorando en sus condiciones químicas de sus suelos, ¿sí? Pues bien, ingeniero Rodrigo, los dejo con él acá, Rodrigo Ochoa de Bioamérica. Él nos va aquí en estos próximos episodios, como les digo, a enseñar. Santiago Enseña, lombriz californiana. Lo dejo, ingeniero Rodrigo, para que le cuente a nuestros televidentes cómo empieza el proceso, cómo arranca uno a conseguir desde el material, en el caso de la lombriz específicamente hablando, los insumos que ellas necesitan, el alimento, en fin, todo el proceso. Quiero que se lo enseñe a nuestros amigos televidentes. Ingeniero, voy a ver si consigo unas lombricitas para irme de pesca. O sea, también sirven para eso, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, espero que las consiga. Yo creo, voy a escarbar. Ahí lo dejo, Inge. Bien, muchas gracias, Giovanni. Bueno, amigos, todo comienza con las lombrices. Se denomina, el nombre de la especie es Eisenia fétida. Es un animal, un anélido, pues lógicamente una lombricita que tiene muchísimos años en la historia, que se venía, logró domesticar, o se empezaron a ver sus primeras evidencias en la antigua China, ¿sí? en el oriente, en todo el oriente, en la China, en el Japón, en todos esos países se empezaron a ver las lombrices y el uso que se les podía dar en la agricultura. Y con el tiempo, con el paso del tiempo, logramos encontrar en algunos apartes de la historia donde Cleopatra, en el antiguo Egipto, digamos que ella podía venerar, o ella le gustaba proteger aquellas regiones de Egipto. Como todos sabemos, esa región es muy árida, y las regiones donde se podía cultivar, donde se podía generar agricultura, en las deltas o en los valles cerca del río Nilo, allí se encontraban mucho las lombrices. Entonces Cleopatra protegía muchísimo esas regiones donde se encontraban las lombrices, porque sabía que eran tierras muy fértiles, y pues en un país o en una región donde la agricultura era algo muy limitado, pues tener tierras fértiles era algo importantísimo de proteger. Entonces, después, con el paso de los años, alguna persona, un ingeniero agrónomo por allá en los Estados Unidos, llevó algunas unidades, algunos kilos de estas lombrices a California, la región de California, en la costa oeste de los Estados Unidos, y allí empezó a multiplicarlas con el objetivo de utilizarlas para la pesca, como iba a hacer el ingeniero Giovanni, llevar unas lombricitas para utilizarlas en la pesca, porque las lombrices se pueden multiplicar con mucha facilidad en espacios muy reducidos. Con una alimentación y unas condiciones ideales, estas lombrices se pueden multiplicar con mucha facilidad. Entonces ellos se dieron cuenta que la podían
podían multiplicarlas y eran muy atractivas para la pesca porque, digamos, pues la trucha o los animales del mar son, lógicamente, pues muy apetecidos por este tipo de animales, ¿sí? Así que cuando se empezó a multiplicar estas lombrices, se dieron cuenta que el residuo, este compostaje o este residuo que estaba dejando la lombriz, era un material muy rico para generar agricultura. Entonces sacaban las lombrices, las llevaban para su pesca y el residuo, el material que quedaba, se podía utilizar para enriquecer los jardines, para ponérselo a los pastos, a ponérselo a los jardines, a las materitas de las casas, y eso generaba una gran riqueza en cuanto a la multiplicación de sus semillas y podía la gente proveerse de muchos alimentos dentro de sus propias casas. De tal manera que con el tiempo se empezaron a generar todos estos proyectos, estas lombrices empezaron a multiplicar de una forma muchísimo más amplia. Empezamos a generar unas camas de compostaje, unas piletas pues ya mucho más a gran escala, donde se empezaron a generar todo este tipo de multiplicaciones de las lombrices. Al llegar al punto pues que ahora tenemos, acá en Paipa tenemos este material que nosotros recolectamos tanto del municipio de Paipa, que las personas ahora lo que hacen es separar sus residuos orgánicos, y esos residuos orgánicos mediante el camión de recolector los traen aquí a la finca. Y aquí también recogemos muchos residuos de los estiércoles de los animales de la zona y se les hace un proceso de precompostaje, es decir, se les deja secar, se les deja airear, se ayudan a que se les deja que el material se descomponga previamente, porque es una sustancia que es muy ácida. Entonces, si se la ponemos así de esa forma fresca a las lombrices, pues las lombrices primero se van o se mueren. Entonces ya ese proceso se ha ido mejorando pues, y ahora por eso es que ustedes ven estos montículos de estiércoles acá en su proceso de secado. En estos días pues ha sido un poquito más complejo porque el clima no nos ayuda a que se seque el material. Entonces, eso para que de pronto lo tengamos en cuenta. Más adelante vamos a mirar qué tipo de alimentos son los ideales para ponerle a nuestras lombrices en caso que lleguemos, de que alguien, como dijo el ingeniero Giovanni, quiera adelantar un proyecto pues a su escala doméstica en su vivienda para separar sus residuos y poner sus lombricitas para que haga su compostaje y su lombricompuesto, ¿correcto? De estos, como les estaba comentando, de este proceso podemos obtener pues lógicamente la lombriz como pie de cría, o ya sea para la pesca, el lixiviado y el material del lombricompuesto sólido. Bueno, entonces más adelante vamos a ir mirando qué más procesos podemos adelantar, y les agradezco por su tiempo. Muchas gracias y quedamos pendientes para el siguiente capítulo. En su consultorio agronómico de Santiagro, usted puede hacernos toda clase de consultas relacionadas con el campo. Solo escríbanos a nuestro correo electrónico o a nuestros WhatsApp, como aparecen en pantalla. Y no olvide seguirnos en las redes sociales de nuestro canal Telesantiago de Tunja. Alberto Flores, de Paipa, nos pregunta: ¿a qué hace referencia el término periodo de carencia de los plaguicidas cuando se hablaba de aplicación de ellos en el cultivo de granadilla? Nos responde la ingeniera agrónoma Daisy Guerra, de la empresa Abgus, Colombia. Muy buenos días, un saludo muy cordial a don Alberto Flores de Paipa, quien nos escribe para saber a qué hace referencia el término periodo de carencia de los plaguicidas en el cultivo de la granadilla. Pues bien, don Alberto, el periodo de carencia hace referencia al tiempo mínimo transcurrido que debe pasar entre la última aplicación de un plaguicida hasta el momento de la cosecha del cultivo. Esto garantiza que el producto aplicado se haya degradado adecuadamente y la fruta o cultivo que usted haya cosechado sea seguro para el consumidor final. Por lo tanto, don Alberto, es fundamental que usted tenga en cuenta utilizar las dosis exactas o las dosis de la etiqueta del producto con el fin de disminuir esta residualidad y sobre todo tener muy en cuenta este periodo de carencia.